Descubierto, qué increíble revelación en esta pintura de 20.000 años sorprendió a arqueólogos. Miguel, un joven artista de 20 años, se encontraba en la encrucijada de su vida. En la penumbra de la cueva, sus ojos se expandieron al descubrir la pintura rupestre, un vestigio de un pasado que jamás imaginó. El latido de su corazón resonaba en sus oídos, cada golpe un recordatorio de su legado familiar, de las manos de su padre, curtidas por el sol y la tierra, que habían cultivado maíz desde tiempos inmemoriales. ¿Cómo podría él, un soñador de pinceles, elevarse sobre la historia de su familia? La emoción lo invadía, pero también el miedo. La pintura, con sus formas y colores antiguos, parecía gritarle secretos que él no sabía si estaba listo para escuchar. Con cada trazo que admiraba, sentía crecer una presión en su pecho, la expectativa de su padre pesaba en su mente como una losa. Miguel sabía que su padre siempre había visto el arte como una distracción, un lujo vacío. El verdadero trabajo está en la tierra, repetía. Miguel anhelaba ser algo más que un agricultor. Pero, ¿cómo podría desarticular esa tradición interminable sin sacrificar su propia identidad? El camino de regreso a casa fue una mezcla de determinación y desasosiego. Al compartir su hallazgo con su madre, sintió un rayo de esperanza, pero también emergió la sombra de la duda. Ella lo miraba con amor, pero sus palabras eran un balde de agua fría. Cuidado, Miguel. La gente no siempre recibe bien lo que no comprende. La ansiedad ahogaba sus sueños, atormentándolo con preguntas que no tenía respuesta. ¿Qué pasaría si el mundo no estaba preparado para su descubrimiento? Y lo más crucial, ¿podría él abandonar la senda trazada por su padre sin remordimientos? Día tras día, la voz de la pintura en la cueva lo llamaba, resonando en su mente como un eco persistente. No podía ignorarla, era un grito de su cultura, un puente entre su presente y un pasado olvidado. Sin embargo, la lealtad hacia su familia lo mantenía atado a la tierra. Aquella noche, mientras las lágrimas amenazaban con brotar de sus ojos, sus pensamientos giraban frenéticamente. Se imaginó a sí mismo en el podio, enfrentando miradas inquisitivas, con su voz temblando al revelar su descubrimiento. ¿Hacia dónde iré si decepciono a mi padre?, se preguntaba, mientras una voz interior le decía que también tenía el deber de preservar la esencia de su cultura. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos, con el paso de las semanas, la ansiedad se convirtió en un compañero de vida. La presentación en la comunidad se acercaba, y las expectativas crecían como cosechas en tierras fecundas. Miguel sabía que su futuro estaba en juego, pero también sentía la reacia mirada de aquellos que no veían más allá del trabajo del campo. Su padre, con su firmeza arraigada en años de tradición, era su mayor adversario. Miguel se encontraba en una lucha constante, contagiado por un sentido de urgencia, mientras la pintura en la cueva parecía susurrarle una y otra vez que debía actuar. Sin embargo, una sombra de duda lo acechaba, preguntándose si la historia de su pueblo estaba destinada a vivir en el silencio. En ese punto de máxima tensión, frente al podio, Miguel tomó aire. ¿Podría expresar su verdadero yo sin romper los lazos que lo ataban a su familia? El destino de su arte y su futuro pendían de un hilo. La noche de la presentación llegó, y el aire estaba cargado de electricidad en la pequeña sala donde Miguel iba a compartir su descubrimiento. Las luces titilaban suavemente, reflejando un halo de inquietud que coincidía con sus propios sentimientos. Las voces de los asistentes resonaban a su alrededor, un murmullo curioso que se intensificaba a medida que los mirantes buscaban hacer sentido de lo que estaba a punto de suceder.
En el fondo, su corazón retumbaba casi como un tambor, marcando el compás de su trepidante miedo y deseo. Miguel se sentó al borde de una silla, releyendo mentalmente su discurso. No podía dejárselo al azar. Cada frase se había pulido en su mente, cada palabra diseñada cuidadosamente para comunicar no solo su descubrimiento, sino su propio viaje personal. La cultura que representaba, las luchas que había enfrentado, la pesa de la tradición familiar y, lo más importante, la urgencia de no olvidar quién era en medio de todo esto. Justo antes de que comenzara, una figura familiar se asomó entre la multitud. Su padre, con su mirada profunda, lo observaba desde el fondo de la sala. Esa sola presencia desató una tormenta interna en Miguel. La confrontación ya había comenzado. ¿Qué pensaría su padre al enterarse de que su hijo no solo aspiraba a ser un artista, sino que había encontrado un parte esencial de su identidad en las huellas del pasado? Se preguntó si esta noche sería la claudicación que había temido o el comienzo de un camino hacia la aceptación. La intromisión de sus pensamientos generó un nudo en el estómago. Sin embargo, Miguel se recordó que el arte era su voz. Cuando finalmente se levantó y enfrentó al público, el silencio se asentó como un manto pesado. Sus manos temblaban ligeramente mientras sostenía las hojas con anotaciones. Pero, más que el temor a ser malinterpretado, había un fuego en su interior que lo animaba. No solo hablaba de una pintura, estaba compartiendo un fragmento de su alma. Con cada palabra, reveló no solo la historia de la pintura, sino su conexión profunda con él y su cultura. Habló de los tiempos de lucha, de la manera en que aquellos trazos antiguos hablaban de un pueblo, de una historia, de un legado que, tal como él, anhelaba ser reconocido. Al expresar sus sentimientos, vívidas imágenes florecieron en su mente. Recordó las noches solitarias en la cueva y cómo la pintura parecía guiarlo hacia algo más grande que él mismo. Sintió el calor liberador de la autenticidad. Sin embargo, mientras terminaba su discurso, la mirada de su padre no se había suavizado. La desaprobación seguía marcando sus rasgos, y eso lo hizo vacilar un instante. Fue un momento desalentador, pero no pudo permitir que eso lo detuviera. La voz de su madre resonaba en su mente. La gente no siempre recibe bien lo que no comprende. Pero esa noche, Miguel tenía que dar un paso hacia adelante. La presentación culminó en un aplauso contenido. Más que una ovación, sintió que ese sonido sincero era un reconocimiento de su valentía, de la lucha interna que había compartido. Aunque el eco a su alrededor le ofrecía una inyección de confianza, el nudo en su estómago permanecía. Era el primer paso hacia la aceptación de sus propias ambiciones. Después de la presentación, su padre se acercó lentamente. Miguel esperó la reacción que temía. Una pregunta, una crítica dura, un guiño de desdén. En cambio, su padre simplemente lo miró a los ojos, con un silencio que cargaba más que 1000 palabras. En esos momentos, la verdad de su propio camino comenzó a reflejarse en la mirada de su padre. La tensión entre ellos estaba lejos de resolverse, pero al menos ahora había un diálogo no verbal que podía extenderse más allá de lo que las palabras podían ofrecer. El efecto de esa noche comenzaba a permear en su mente, haciendo que Miguel se preguntara, ¿hacia dónde lo llevaría todo esto? La búsqueda por su identidad creativa había comenzado, pero la confrontación con su familia aún no había terminado. Miguel sintió el peso de su próximo desafío. Con cada paso hacia adelante, el dilema de ser un artista en un mundo de tradiciones parecía más intenso, y él estaba al borde de una revelación. ¿Podría encontrar un balance entre su arte y su herencia, o se vería forzado a elegir uno por encima del otro? Las respuestas aguardaban en el horizonte. Miguel salió de la sala con el corazón todavía palpitando. La conclusión de su presentación había dejado una huella profunda, pero las palabras de su padre, aunque no pronunciadas, resonaban en su mente como un eco persistente. La posible desaprobación pesaba sobre él, y la conexión con su legado familiar le resultaba abrumadora. Aquella noche no solo había expuesto su obra, había desnudado su alma, y ahora sentía una mezcla de orgullo y vulnerabilidad. Durante los días siguientes, se encontró inmerso en una profunda reflexión.
Las calles de su ciudad lo abrazaban, pero la mirada de su padre lo perseguía. Era como si cada rincón hubiera tomado un nuevo significado, cada paisaje un reflejo de la lucha interna que lo acompañaba. Caminaba entre las sombras de su infancia, donde cada árbol y cada esquina guardaban memorias que no deseaba descartar. Necesitaba procesar lo vivido, buscar palabras no dichas en la serenidad de los colores que pintaba. El estudio se convirtió en su refugio. Era un espacio desordenado, lleno de tubos de pintura, lienzos sin terminar y bocetos dispersos, cada uno contando un fragmento de su viaje. Con cada trazo, Miguel intentaba expresar no solo lo que había dicho en la presentación, sino también lo que no logró comunicar. Su pincel se convirtió en un medio de conversación, un hilo que conectaba sus sentimientos con aquellas antiguas estructuras de su cultura que ahora estaban más vivas que nunca en su corazón, pero a medida que avanzaba, la presión aumentaba. Su búsqueda de aprobación había comenzado a parecerse más a una necesidad de validación externa, algo que siempre había evitado. Miguel dudaba de si debía acercarse a su padre para un diálogo sincero o seguir explorando su arte en soledad. La tensión interna crecía y las noches en vela se multiplicaban. Reflexionaba sobre su deseo de ser un puente entre generaciones, una voz que pudiera amalgamar el pasado con el futuro. Fue en uno de esos momentos de introspección que recibió un mensaje inesperado. Una galería de arte había mostrado interés en exponer su pintura. La propuesta era tentadora, pero también aterradora. Miguel vio aquella oferta como un horizonte abierto, una oportunidad sublime para validar su trabajo, pero también como una presión adicional. Había temido esa posibilidad, no por el temor a exponer su arte, sino por el miedo a la reacción de su padre. ¿Sería esa la oportunidad que cambiaría su vida o su sentencia de muerte como artista? Por las noches, en el silencio de su estudio, se debatía entre el deseo de cumplir sus sueños y la necesidad de reconciliar su identidad. Se preguntaba si era posible que el arte pudiera ser también un acto de resistencia ante sus propias inseguridades, un espacio en el que pudiera gestar una nueva narrativa, una que incluyera su legado sin que eso significara renunciar a sus aspiraciones. Reflexionaba cada día sobre el impacto que tendría esta exposición en su relación familiar y en su viaje personal como artista. Finalmente, Miguel decidió que se presentaría en la galería. Era un paso que, aunque temido, sentía que debía dar. Para él, el arte no solo era una forma de expresión, sino un campo de batalla donde lograba probar supuestos y desdibujar límites. Sintió que su propia aceptación comenzaba a entrelazarse con la aceptación que buscaba de su padre, con el corazón en un puño, mientras se preparaba mentalmente para la gran noche. Se dio cuenta de que más que una exposición de su obra, estaba a punto de abrir una conversación que podría cambiarlo todo. Su mente se llenó de dudas y esperanzas al mismo tiempo. Se preparaba para un nuevo y titánico paso hacia su verdad. En la penumbra de su estudio, una idea surgió de repente, y si su pintura en la galería no solo actuara como una revelación artística, sino como una herramienta para finalmente enfrentar a su padre y sanar una herida ancestral. Miguel sintió que el momento se acercaba, y con él la posibilidad de transformar no solo su carrera, sino su vida entera. La presión aumentaba, y con ello el descubrimiento de sí mismo que estaba a punto de ocurrir. ¿Podría finalmente reconciliar su arte con su legado familiar, o estaría destinado a una lucha eterna con su identidad? El día de la exposición llegó con una mezcla de adrenalina y ansiedad que Miguel no había experimentado antes. Se encontraba frente al espejo, ajustando su atuendo una y otra vez, como si pudiese controlar el contenido de sus pensamientos a través de una apariencia impecable. Sabía que la forma en que se vería sería parte de la primera impresión, y esa era una batalla que estaba decidido a ganar. Con cada paso hacia la galería, sentía que el peso de la herencia de su padre lo seguía, como una sombra que jamás se apagaba. Las luces brillantes de la entrada parecían llamarlo, pero por dentro, cada latido de su corazón resonaba con preguntas inquietantes. ¿Estaría su padre presente? ¿Y si se enteraba de su participación a través de otros y no directamente de él? Aquel pensamiento lo paralizaba momentáneamente.
Pero luego recordaba su decisión, este momento era sobre él, su arte y su voz. Al llegar, el ambiente era vibrante. Artistas, críticos y entusiastas se agolpaban en un espacio que era, al fin y al cabo, el reflejo de su esfuerzo, su lucha y su deseo de ser comprendido. Las paredes estaban adornadas con sus creaciones, cada pintura un grito silencioso de autenticidad y resistencia. Sin embargo, en lugar de sentirse orgulloso, se sintió expuesto. La galería era un escenario donde sus inseguridades parecían multiplicarse. Sabía que lo que llevaba consigo no era solo su estética, sino también su esencia propia, la que su padre y él mismo habían batallado por aceptar. Mientras hablaba con algunos asistentes, el eco de las palabras de su padre regresaba. Debes aprender a sobresalir, Miguel, a dejar una marca. ¿Pero cuál era esa marca? ¿Era la válida para él o para el mundo que lo rodeaba? Un nudo se formó en su estómago cuando sintió que la conversación se deslizaba hacia sus temas familiares. El interés en su vida personal aumentaba la presión sobre su pecho. ¿Debería abrirse sobre su relación con su padre o seguir guardando esa intimidad para sí mismo? Con cada nuevo individuo que se acercaba a sus obras, Miguel comenzó a notar que algo increíble sucedía. Las personas estaban conectando con su trabajo de maneras que jamás imaginó. Comentarios profundos sobre lo que las piezas significaban para ellos emergían, y por un instante, la validación externa comenzó a desvanecerse, reemplazada por un tipo de aceptación que provenía de su interior. En medio de ello, un hombre mayor se detuvo frente a una pieza particularmente audaz. Miguel lo observó, ansioso, aguzando el oído mientras el hombre murmuraba palabras que resonaban en su mente. Esto es un testimonio de lo que somos, de dónde venimos. Con esas simples palabras, la carga comenzó a liberarse. Miguel se dio cuenta de que su arte no era solo una lucha, sino también un legado que podía entrelazar lo que había aprendido con lo que estaba creando. Mientras hablaba con el hombre, sintió que una chispa de inspiración lo invadía. La conversación se tornó hacia su pasado y su interés por la historia familiar, provocando una revelación en su interior. Su trabajo podría ser no solo una búsqueda de aprobación, sino un vehículo de diálogo que podía ayudar a sanar viejas heridas. Miguel, decidido, comenzó a esbozar en su mente lo que quería transmitir en su próximo trabajo. ¿Y si la próxima exposición no se centrara solo en su expresión, sino en una conexión significativa con su padre? La idea de un proyecto donde su historia personal estuviese entrelazada con la narrativa pictórica lo estimuló. Sentía que podría, de una vez por todas, enfrentar su miedo a ser realmente visto. Al finalizar la noche, cuando la galería comenzó a vaciarse, una sensación extraña lo envolvió. Había descubierto una parte de sí mismo que hasta ese momento había estado congelada por el miedo. Era momento de un nuevo capítulo, y en su interior, una voz comenzó a tomar fuerza. Pero todavía quedaba una pregunta pendiente, un dilema que inquietaba su alma. ¿Sería capaz de compartir esa próxima obra con su padre, o seguiría? Evitando el enfrentamiento que tanto necesitaban ambos, Miguel salió de la galería, no solo como un artista emergente, sino como un hombre en busca de un camino hacia la reconciliación con sus propias raíces. Mientras caminaba hacia la oscuridad de la noche, pudo sentir cómo la angustia y la esperanza se entrelazaban en un nuevo compás. A medida que la luna brillaba sobre él, una idea surgió en su mente. En su siguiente obra, quizás debería incluir algo inesperado, algo que transformara no solo su arte, sino la relación con su padre para siempre. La semana siguiente transcurrió como un torbellino de reflexiones y planes. Miguel se sumergió en la creación de su nueva obra, decidido a capturar la complejidad de su relación con su padre y su herencia. En su estudio, las paredes estaban repletas de bocetos y colores. En cada trazo, un fragmento de su historia personal se transformaba en algo tangible. Las ideas chorreaban de su mente, acompañadas de una melancolía intensa. Cada hoja arrugada y cada pincelada parecía resonar con el eco de las expectativas que su padre había impuesto y su lucha interna por liberarse de ellas. Comenzó a estudiar viejas fotografías de su infancia, imágenes de su padre y él en momentos de felicidad y tensión. Las memorias se entrelazaban con las imágenes,
alimentando su deseo de explorar el pasado a través de su arte de una manera visceral. A menudo, se encontraba mirando al vacío, cuestionando el significado de cada elemento que quería incorporar en su obra. ¿Debía incluir su propia interpretación de las experiencias familiares compartidas? En esos momentos de incertidumbre, la voz de su padre retumbaba en su mente, clara y autoritaria: recuerda, Miguel, lo que representamos. La historia nos define. Pero, ¿era esa historia verdaderamente suya? El dilema lo carcomía. Estaba dispuesto a crear una obra que reflejara tanto su dolor como su amor, pero el miedo a la reacción de su padre lo mantenía a raya. Entonces una tarde, mientras buscaba inspiración, se encontró con un fragmento de la historia de una civilización antigua, donde el arte se utilizaba como un medio de comunicación entre generaciones. Las pinturas rupestres contaban historias de amor, lucha y esperanza, dejando un legado que trascendía el tiempo. Esta revelación lo golpeó con fuerza. Miguel comenzó a ver su labor artística como un puente, no solo hacia su propio corazón, sino hacia su padre. En lugar de presentar una versión limitada de su experiencia, podía ofrecerles a ambos la oportunidad de realmente verse a través de una obra que evocara el pasado, que abriese la puerta al diálogo. Inspirado por su descubrimiento, Miguel se sentó a escribir una carta para su padre, un esbozo que contenía no solo invitaciones a la exposición, sino también un ruego implícito para que entendiera su lucha. Redactó varias versiones, cada una más honesta que la anterior, como si cada palabra se convirtiera en parte de la pintura que anhelaba crear. Sin embargo, cada vez que se proponía enviarla, una oleada de dudas lo invadía. ¿Se atrevería a exponerse con tal vulnerabilidad? La incertidumbre se volvía una entropía que lo paralizaba y lo impulsaba al mismo tiempo. A medida que sus días se llenaban de creatividad y temor, decidió iniciar un experimento: invitar a su padre al estudio. Quería que viese el proceso, que sintiera la energía detrás de cada trazo. Era un paso arriesgado, pero el deseo de acercarse a su padre era más potente que el miedo a su desaprobación. Esa invitación lo convirtió en un campo de batalla emocional, una prueba de fuego para su crecimiento personal. Finalmente, llegó el día. Miguel esperaba, con las manos temblando de anticipación, mientras su corazón latiendo desbocado. La puerta se abrió lentamente y su padre apareció en el umbral, una figura conocida que ahora parecía más un extraño. El momento se estiró, cargado de un silencio profundo. Las palabras de Miguel estaban al borde de los labios, un cataclismo de emociones entre el arte y la relación inquebrantable que compartían. Solo necesitaba un empujón para compartir su visión, un toque de valentía para confrontar su pasado, un grito de autenticidad ante su figura paterna. El hilo que unía su trabajo con su historia personal estaba a punto de ser desvelado, pero aún no sabía si esta revelación traería una iluminación o un conflicto aún más profundo. Mientras su padre cruzaba la línea de su estudio, esa inquietante pregunta flotaba en el aire. ¿Lograrían convertirse el uno en el otro ante el lienzo de su vida? Miguel observó a su padre mientras entraba al estudio. La luz del atardecer iluminaba el espacio, creando sombras que parecían bailar sobre las paredes repletas de color y emoción. En ese momento, el estómago de Miguel se retorció con una mezcla de ansiedad y determinación. La invitación a su padre había sido más que un mero acto, era un intento de escribir un nuevo capítulo en su historia, uno que lo liberara del peso de las expectativas. ¿Puedo mostrarte algo?, preguntó Miguel, su voz temblando ligeramente. Su padre asintió, pero su expresión era impasible, casi cautelosa. Miguel se sintió observado, como si cada trazo de su alegría y dolor estuviera expuesto a un escrutinio implacable. Con un gesto amplio, Miguel le condujo hacia el lienzo. A medida que avanzaban, Miguel se centró en no perderse en el océano de su propia emoción. La respiración se le entrecortaba, cada paso era un acto de desafío y vulnerabilidad, una decisión arriesgada en un juego donde cada palabra contaba. Esto es parte de lo que he estado creando, informó, señalando el lienzo, un collage de imágenes que representaban momentos de su niñez intercalados con colores vibrantes. Contempló cómo los recuerdos tomaban forma,
una escena de alegría familiar, sombras de momentos difíciles, símbolos del amor y la lucha entre él y su padre. Este último no fue simplemente un espectador, su mirada intensa evaluaba cada línea, cada color como si desnudara la intimidad de su hijo. ¿Eso somos nosotros?, preguntó su padre, señalando una figura central que Miguel había dibujado con especial cuidado. Era un reflejo de él mismo y de su padre, abrazándose en este lienzo tejido de historias compartidas. Miguel asintió, sintiendo que era el momento de abrirse. A veces siento que no comprendes lo que he vivido, lo que he sentido, empezó Miguel, su voz apenas un susurro entre la tensión artística y emocional. Este es mi intento de mostrarlo. Quiero que veas más allá de lo superficial, que comprendas cómo cada pincelada habla de nosotros. El silencio llenó el estudio, y por un instante, Miguel se sintió en una encrucijada. Podía ver la incomodidad en la expresión de su padre, la forma en que apretaba la mandíbula y entrecerraba los ojos como si estuviera tratando de buscar un sentido en un caos familiar. La vulnerabilidad de Miguel resplandecía a través de cada palabra, pero el miedo al juicio lo envolvía como un manto, y un eco familiar resonaba en su mente: recuerda lo que representamos. Esa frase retumbaba, haciéndolo dudar sobre la autenticidad de su intento de conexión. ¿Crees que esto va a cambiar algo?, replicó su padre, su tono firme pero la voz cargada de curiosidad. Era la primera vez que Miguel podía ver un destello de interés, pero también había un desafío implícito entre las palabras. ¿Vas a renunciar a tu carrera por esto? Un torrente de emociones recorrió a Miguel. La confrontación en la voz de su padre era el reflejo preciso de sus propios miedos. Lo que había estado intentando comunicar a través de su arte ahora se transformaba en un dilema brutal: ¿debía buscar la aceptación de su padre a costa de su esencia, de su individualidad? Esto no es acerca de renunciar, respondió Miguel con más firmeza de la que sentía en su interior. Es sobre encontrar mi propia voz en medio de tus expectativas y las mías. Quiero que entiendas que este es un diálogo, no un acto de desafío. Mientras las palabras fluían, Miguel percibió una chispa en la mirada de su padre, una invitación a continuar. En ese momento tenso, ambos estaban parados en el precipicio de una revelación que prometía cambiar todo lo que conocían de sí mismos, pero la pregunta seguía vibrando en el aire. ¿Qué descubrimientos emergentes surcarían las aguas turbulentas de su relación a través del arte? ¿Podrían finalmente hallar la conexión que ambos anhelaban en este caos de colores y emociones? Mientras Miguel se armaba de valor para seguir abriendo su corazón, sintió que el servicio de su arte comenzaba a asomarse, como la luz al final de un denso túnel. Pero todavía quedaba un paso crucial por dar, y sin duda, no sería el último. Miguel sintió que la tensión se palpaba en el aire, un hilo delgado que sostenía tanto su valor como su miedo. La mirada de su padre lo desnudaba, y al mismo tiempo lo instaba a profundizar más en la verdad que había comenzado a esbozar. Era un momento crucial, la convergencia de su arte con su identidad. Se preguntó si su padre podría aceptar su vulnerabilidad como una fuerza, o la vería como debilidad. Lo que quiero, papá, continuó Miguel, el infrecuente uso de la palabra papá sonando extraño y nuevo en sus labios, es que veas que no estoy tratando de desafiarte, sino de construir un puente. Todo esto es un viaje a través de mi propia historia, y no puedo hacerlo si no lo comparto contigo. Al pronunciar esas palabras, sintió como algo en su interior se reconfiguraba. Había hablado con sinceridad, una contundente afirmación de su deseo de conexión. No se trataba únicamente del arte, sino del proceso de autorreconocimiento que estaba forjando también en su vida personal. Miguel sabía que el arte era un medio poderoso, una herramienta de evolución que le permitía experimentar su voz interior y, quizás, motivar a su padre a encontrar su propia humanidad dentro de la rigidez que tanto los había alejado. La atención de su padre parecía intensificarse, pero Miguel aún estaba alerta, consciente de que cualquier respuesta podría deshacer el frágil hilo de conexión que habían comenzado a tejer. El tiempo se detuvo, y las imágenes del lienzo, imbuidas de significados y emociones, parecían cobrar vida.
Él había incorporado tramas más profundas en el arte, ecos de su tristeza y miedo, pero también de su esperanza y deseo de reconciliación. ¿Y qué es lo que quieres comunicarme a través de esto?, preguntó su padre, su voz ahora menos defensiva, como si el orgullo y la apertura comenzaran a chocar en un equilibrio precario. Miguel respiró hondo. Quiero que entiendas que no estoy solo en esta lucha. Lo que represento en este lienzo es también un reflejo de ti, de todo lo que hemos vivido juntos. No quiero perderme a mí mismo ni a nuestra historia. Miró a su padre a los ojos, buscando su propia verdad en ellos. Su padre era una figura de fortaleza y desafío, pero Miguel comenzaba a preguntarse si también llevaba un cargamento de duda similar. Mientras pensaba en cómo su padre había tenido que forjar su camino en un mundo que a menudo no ofrecía apoyo, Miguel percibió la posibilidad de que sus luchas no fueran tan diferentes. La idea resonó en él, podrían ser aliados en lugar de rivales en esta búsqueda por la aceptación. Ambos se mantuvieron en silencio, el peso de las palabras sustancial como el color en el lienzo. La distancia emocional que parecía separarlos, ese abismo construido por años de malentendidos, comenzó a mostrar signos de erosión. Miguel debía mantener la claridad de sus emociones y su propósito mientras su padre procesaba lo que había dicho. Quiero que seas parte de esto, continuó, su voz firme. No puedo hacerlo solo. Necesito que veas lo que he creado, pero también a mí. El ambiente se tornó aún más denso, y la vulnerabilidad de Miguel hizo que los ojos de su padre brillaran. La mirada del progenitor cambió, y Miguel se dio cuenta de que el desafío que había enfrentado en su interior comenzaba a desvanecerse. Sin embargo, antes de que su padre pudiera responder, un timbre sonó, irrumpiendo en la atmósfera cargada. Miguel sintió un tirón en su estómago. Sabía que su madre iba a llegar en cualquier momento, y con ella, todo el peso de expectativas y presiones externas nuevamente. Detente un segundo, pidió su padre, antes de que él pudiera distraerse. Dame un momento para pensar en esto. Con esas palabras, Miguel supo que había logrado algo. Una chispa había encendido un nuevo semestre de diálogo que, quizás, podía conducir a la comprensión que tanto deseaba. Su corazón latía fuerte, la esperanza y el temor entrelazados. Esta es solo la punta del iceberg, pensó. Permitir que la vulnerabilidad viera la luz, en este caso, podría ser el primer paso hacia un cambio en su vida. A medida que su padre daba un paso atrás, su mente giró en torno a las nuevas formas de conectar a través de su arte, todavía inseguro sobre cómo la llegada de su madre podría alterar el camino que habían comenzado a explorar. Pero Miguel se sintió más fuerte. Con cada pincelada que colocaba sobre el lienzo, lo que antes era un desafío, ahora parecía un tributo a la evolución, una celebración de la búsqueda de un nuevo nosotros. Sin embargo, en el fondo, preguntándose cómo ese nuevo diálogo seguiría formándose en presencia de los recuerdos y las expectativas que aún acechaban en las sombras de su vida familiar. La llegada de su madre era inminente, y con ella, una ola de inquietud se desató en Miguel. ¿Qué pasaría si su padre se cerraba de nuevo en su caparazón tras la interacción que acababan de tener? La incertidumbre nubló su mente, pero, al mismo tiempo, sentía una chispa que le recordaba el poder que había descubierto en su arte. No podía permitir que las viejas dinámicas familiares lo arrastraran de vuelta, así que, mientras aguardaba, decidió canalizar su energía en el lienzo que lo había acompañado hasta allí. Miguel tomó el pincel con determinación. Cada trazo se convirtió en una extensión de su identidad, una representación de su lucha y su anhelo por la aceptación. La pintura comenzó a adquirir formas inesperadas, figuras amalgamadas que bailaban entre el caos y la armonía, síntesis de sus emociones encontradas. A medida que avanzaba, se dio cuenta de que su talento ya no era solo un refugio, sino una poderosa plataforma para confrontar sus propios miedos. Puedo mostrarles el camino, murmuró para sí mismo, mientras los colores se mezclaban frente a él. En ese momento, su mente elaboró un plan que comenzó a tomar forma. Si lograba exhibir su obra, abriría una conversación no solo con su padre, sino también con su madre.
La idea de una exposición, aunque arriesgada, se sentía liberadora. Sin embargo, también era crucial definir el mensaje de su obra, y eso significaba enfrentarse a su historia sin filtros. Miguel se detuvo unos instantes para reflexionar. Cada pincelada debía ser honesta, reflejando no solo su propia lucha, sino la complejidad de la relación que había tenido con su familia. Eso implicaba aceptar los errores del pasado y buscar reconciliación en el presente. Mientras su mente divagaba, el sonido de las llaves abría la puerta, y toda su determinación se enfrentó a la veracidad del momento. Su madre entró con una energía vibrante, pero sus ojos rápidamente buscaron a su esposo en vez de al hijo que estaba delante de ella. Miguel sintió que el aire se volvía pesado mientras se preparaba para la confrontación que ya sabía inminente. ¿Qué estás haciendo, Miguel?, preguntó con desinterés, pero una chispa de curiosidad brillaba en su mirada. Acabo de terminar un nuevo trabajo, respondió, sintiendo las palabras atravesar su boca con dificultad. Quisiera que lo vieras. Miguel esperó la reacción, su corazón palpitando en antorcha encendida. Estoy buscando una manera de conectar con lo que somos, continuó, consciente de que cada palabra que decía ocupaba un espacio significativo en aquel hogar. ¿Conectar? Tú siempre has sido el artista, pero, no sé si esto es lo adecuado, se escuchó decir a su madre, su voz entrecortada por la incertidumbre. Ese comentario lo golpeó, pero no lo detuvo. En lugar de dejar que la duda lo invadiera, se sintió empoderado. No se trata solo de mí. Es sobre nosotros. Nuestra historia, nuestra evolución, insistió, notando cómo la expresión del rostro de su madre comenzaba a cambiar, revelando la curiosidad detrás de la resistencia. Miguel se dio cuenta de que había llegado a un punto donde su arte podría servir como un lienzo para el diálogo que había tanto anhelado. Era un momento de prueba, podía mostrar su vulnerabilidad y, con ello, abrir la puerta a una conversación que habría de redefinir sus interacciones familiares. Si me acompañas a verlo, tal vez puedas entenderme mejor. O como familia podemos encontrar nuevos significados juntos, dijo, su voz un eco de confianza en sí mismo. Los ojos de su madre se abrían lentamente, mientras examinaba la fragilidad de sus palabras. Sus sentimientos de angustia se entrelazaban con una expectativa creciente, dejando claro que había más en juego de lo que inicialmente parecía. La tensión aumentaba, y el nerviosismo se transformó rápidamente en esperanza. Está bien, Miguel. Quiero verlo, contestó, su tono dejando entrever una apertura que antes no existía. A medida que su madre se acercaba al lienzo, Miguel supo que, sin importar cómo evolucionara la conversación, había dado un paso trascendental hacia su propio autodescubrimiento. La vida familiar no sería fácil, pero había comenzado a trazar su camino. Sin embargo, en su interior, la inquietud persistía. ¿Podría su padre realmente enfrentar sus propios demonios? ¿Su madre se quedaría y no se iría a las primeras dificultades? Estas preguntas palpitaban en su sistema. La situación que ya había empezado a cambiar se sentía aún frágil, un hilo que podía romperse en cualquier momento. Miguel cerró los ojos, respiró profundamente y esperó el momento. Su proceso de sanación y conexión familiar apenas comenzaba, pero el futuro latía con posibilidades. Estaba preparado para pintar no solo su arte, sino una nueva historia. Miguel observó cómo su madre se acercaba al lienzo, sus pasos eran cautelosos, pero su rostro mostraba una mezcla de incertidumbre y asombro. Cada paso que daba era un mini triunfo para él, se sentía como un explorador que atravesaba un territorio desconocido, con la esperanza de encontrar algo valioso. La pintura era un acumulado de experiencias. Figuras que representaban su dolor y sus anhelos, pero también destellos de luz que aludían a la posibilidad de trascender. Mientras su madre se detenía frente a la obra, Miguel sintió como su pulso aumentaba. En ese momento crucial, no solo quería que ella entendiera lo que había creado, sino que se conectara con el mensaje subyacente. Es un reflejo de nosotros, comenzó, su voz temblando ligeramente. De los momentos difíciles y de los buenos. Pero más que eso,
es un llamado a cambiar, a sanar juntos. No puedo seguir nadando en esta oscuridad sin esperar que ustedes también lo hagan. Su madre se quedó en silencio, estudiando cada trazo que había realizado. Era una imagen intensa, pero había sutilezas que podía comprender como madre. El juego de luces y sombras en su pintura era, en sí mismo, una metáfora del conflicto familiar que habían experimentado. Es hermoso, pero también doloroso, respondió ella, alzando la vista. Remueve cosas que creía olvidadas. Las palabras de su madre resonaron con Miguel. Finalmente, había un reconocimiento del sufrimiento compartido. Sin embargo, eso no garantizaba que el diálogo que tanto deseaba fluyera con facilidad. ¿Y cómo nos hacemos cargo de eso?, preguntó su madre, en un tono que combinaba la vulnerabilidad y el desafío. Estamos atrapados en patrones que parecen inquebrantables. ¿Qué se supone que hagamos ahora? Miguel supo que este era el momento de dar un paso más, de no solo plantear inquietudes, sino de proponer soluciones basadas en la honestidad y la conversación. Propongo que cada uno comparta su propia versión de la historia. Sin juicios, solo dejando fluir. Tal vez descubramos conexiones que no sabíamos que existían. Su madre frunció el ceño, evaluando su proposición. ¿Y si al hacerlo solo generamos más dolor? Entonces, será un dolor que debemos cargar juntos, contestó él con firmeza, sintiendo que cada palabra se convertía en un ladrillo en los cimientos de un nuevo inicio. Es hora de que confrontemos nuestra historia y no solo la aceptemos, sino que busquemos aprender de ella. Las palabras de Miguel dejaron un eco en el aire que los rodeaba. La tensión estaba presente, pero en lugar de paralizarlos, alimentaba el deseo de avanzar. A medida que la conversación se desarrollaba, sintió que algo dentro de él se reconfiguraba. La posibilidad de un diálogo abierto no solo lo beneficiaría a él, sino que podría ser el inicio de una transformación familiar. Con cada elemento de su pieza artística resonando en la conversación, la necesidad de expresarse de manera genuina se volvió vital. Sin embargo, la inquietud de lo que vendría más adelante comenzaba a invadirlo. Miguel sabía que el proceso de sanación no sería lineal y que, eventualmente, cada voz traería consigo sus propios demonios. De repente, un ruido procedente de la habitación contigua interrumpió el momento, sacudiéndolos de la introspección. Miguel sintió una corazonada, su padre. La programación del pasado le decía que este podría ser un momento de confrontación o de huida, pero ahora tenía el poder de decidir cómo responder a ello. Voy a hablar con él, dijo Miguel, su voz cargada de resolución renaciente. Espera, Miguel. Su madre intentó detenerlo, pero él no podía permitirse dudar. Había una oportunidad crucial ante él. Tenía que enfrentar sus miedos y abrir la puerta que había estado cerrada tanto tiempo. Mientras se alejaba, sintió que la presión aumentaba, pero al mismo tiempo hubo un destello de confianza en su interior. No estaba solo. Su madre estaba allí, apoyada en la verdad que ambos estaban empezando a descubrir. Cada paso hacia su padre sería una nueva pincelada de la obra en la que estaba trabajando. Su vida. Justo cuando iba a abrir la puerta, un pensamiento lo detuvo. Esa conversación podía cambiarlo todo, pero ¿estaba realmente listo para el tumulto que seguía a la verdad? La incertidumbre se enredaba con la valentía en su pecho, y, por un instante, se preguntó si su búsqueda de autenticidad podría desencadenar una explosión o, en cambio, llevarlos a una paz inesperada. Con un último suspiro profundo, se armó de valor, decidido a enfrentar lo que le deparaba el destino. Estaba listo para la siguiente etapa de su transformación. ¿Cómo impactaría su conversación con su padre en su viaje hacia la sanación? La tensión latía, y la verdad apenas comenzaba a desvelarse. Miguel se encontró frente a la puerta que separaba su mundo del de su padre, su corazón latiendo con fuerza mientras el sudor frío le recorría la frente. Sabía que lo que estaba a punto de hacer podría cambiar su vida para siempre. Todas las dudas que había acumulado a lo largo de su camino artístico, todas las expectativas familiares que lo perseguían, estaban a punto de colisionar en este instante crucial. Con un profundo respiro, empujó la puerta y entró. Su padre estaba sentado en el sillón de la sala,
envuelto en una atmósfera de incertidumbre y firmeza. La mirada de Miguel se encontró con sus ojos, y aunque había tensión, también había un destello de esperanza. En esos ojos estaba la promesa de un diálogo que lo llevaría a una nueva comprensión. «Papá, necesitamos hablar», comenzó Miguel, su voz firme, pero cargada con una vulnerabilidad que antes temía mostrar. «Igual que tú, yo también he tenido mucho tiempo para pensar», respondió su padre. Su tono era firme, pero su expresión estaba atenuada. «He visto lo que has creado, y aunque no siempre lo entendí, sé que hay algo importante en ello». Esas palabras fueron un alivio para Miguel. Su padre ya estaba dispuesto a escuchar. Sin embargo, sabía que el camino a seguir no sería fácil. «Lo que estoy haciendo no es solo arte, es un intento de encontrar mi voz y mi lugar en esta familia», continuó Miguel. «Quiero que veas que no estoy desafiando nuestras raíces, sino que estoy tratando de honrarlas, de hacer que nuestra historia resuene en el presente». La sinceridad en su voz era palpable. Él no solo quería hablar, sino también ser oído. Su padre lo observó con atención, permitiendo que esas palabras fluyeran mientras sus propios recuerdos flotaban. «Siempre he tenido la idea de que el arte era un lujo, un desvío de lo que realmente importa», dijo su padre en voz baja, como si hablara más para sí mismo que para Miguel. «Pero tal vez no debería verla así». Miguel sintió que esa apertura era un símbolo de crecimiento, aunque aún había montañas que escalar. «Para mí, el arte es la forma en que me conecto con el pasado. Estoy intentando tender un puente entre lo que éramos y lo que somos hoy. Muchos de los temas que abordo son nuestros, papá». Miguel buscó en los ojos de su padre una respuesta, cualquier señal de aceptación. «Quiero que comprendas que no estoy solo en esta lucha. Cada figura que pinto es un reflejo de tu historia, de nuestra historia». El silencio que siguió fue pesado, pero en lugar de sentir desánimo, Miguel sintió que había lanzado una semilla. Su padre, con una mirada introspectiva, finalmente se inclinó hacia adelante, mostrando sutilmente que su mente estaba abierta al cambio. «Quizás he estado viendo el mundo de una manera demasiado rígida. Tal vez hay espacio para ambas visiones», Miguel admitió. Esa simple frase fue como un rayo de luz que atravesó la oscuridad de la duda. Miguel comprendía que había logrado lo que había ido a buscar, la conexión, la posibilidad de trabajar juntos en lugar de en direcciones opuestas. «Entonces, ¿podemos comenzar un nuevo diálogo?», preguntó Miguel, sintiendo que la esperanza comenzaba a tomar forma. «Por supuesto, hijo. No tenemos que estar de acuerdo en todo, pero estoy dispuesto a escuchar», respondió su padre mientras la gravedad de sus palabras se asentaba en el aire. Miguel sonrió, sintiendo que había ganado una batalla importante. Todo lo que había trabajado valía la pena. La reconciliación no era solo un ideal, era un presente que ahora podía tocar. La conversación se extendió, y mientras hablaban, Miguel empezó a sentir una ligera presión salir de su pecho. Con cada palabra compartida, se estaban tejiendo juntos nuevos lazos. Su arte se convirtió en el hilo que unía sus experiencias, y el diálogo que emergía les permitió a ambos descubrir la humanidad que habían estado ocultando detrás de sus miedos. Finalmente, cuando la charla evolucionó hacia una conversación más cálida, su padre le hizo una propuesta que asombró a Miguel. «Tal vez podríamos trabajar juntos en un proyecto, algo que refleje tanto tu arte como nuestra historia familiar». Ese momento fue un punto de inflexión. Miguel sentía como si hubiera encontrado el equilibrio que tanto había anhelado. Sus caminos, aunque diferentes, podían cruzarse en el terreno común que ambos habían creado. Al mirar hacia el futuro, Miguel entendió que su viaje recién comenzaba. Tenía la confianza renovada de que podía ser un artista sin despojarse de su esencia familiar. Tal vez el arte no solo era su voz, sino también el instrumento que podía ayudar a sanar las heridas que habían marcado a su familia. Ahora dedicaba su creatividad a la reconciliación y a la conexión, y eso le ofrecía un sentido de satisfacción inigualable. Al salir de la sala, Miguel se sintió ligero. Ya no tenía que elegir entre su pasión y sus raíces, podía integrar ambos mundos.
Con un propósito renovado y un profundo sentido de realización, supo que la espera había terminado y el tiempo de actuar había llegado. Miguel había encontrado su voz, y nada lo detendría, su camino estaba lleno de posibilidades, listo para ser recorrido. Ahora es el momento de que ustedes se unan a esta historia de superación personal. Necesitan suscribirse ahora a nuestro canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo, y comenten sus reacciones y teorías sobre este final transformador. Compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir. Este es el momento de mostrar su apoyo a los verdaderos fans de historias de superación personal.